Hoy te voy a contar una de las historias más increíbles que he escuchado. No solamente se trata del mejor explorador perdido en la selva, civilizaciones perdidas, criaturas gigantes y tesoros, sino que esta historia nos deja uno de los mayores misterios de todos los tiempos. Por eso no te la puedes perder, pues hoy te traigo la historia del explorador que se lo tragó la selva. Mi nombre es Edward y esto es Alguien te mira. Su nombre es Percival Harrison Fawcett, y si su aspecto te resulta familiar, es porque fue inspiración para algunos personajes como Indiana Jones o Han Solo de Star Wars. Solo que Percy superaba por mucho a la ficción. De niño creció en un ambiente lleno de misticismo. Su padre era un coronel del ejército y a menudo le contaba historias de civilizaciones perdidas como la Atlántida o Lemuria. Su madre era muy religiosa y practicaba el espiritismo, y su hermano era un famoso escritor de novelas de ciencia ficción. Ya se imaginarán que en la sobremesa de los Fawcett, puras charlas de misterio, continentes perdidos y culturas desaparecidas. En su edad escolar practicó deporte, y su inteligencia era mayor que el del resto. Poco después ingresó en la academia militar, donde destacó rápidamente y se especializó en artillería, siendo un alumno modelo. Realizó su servicio militar en la Royal Artillery, lo que le permitió vivir muchas experiencias en selvas y en terrenos hostiles, lo que lo fortaleció. Solo que poco tiempo después, Percy se aburre del ejército y comienza a interesarse más en el espiritismo y en la cartografía, lo que le abriría las puertas después en la Royal Geographical Society, en donde se convierte en un maestro cartógrafo y de la navegación, pero también aprendió a sobrevivir en condiciones extremas y en realizar mapas precisos. Ahí encontró su verdadera vocación, la exploración geográfica. A principios del siglo XX, los países de Sudamérica estaban en guerra por límites mal definidos de sus fronteras. Como la región amazónica era rica en árboles de caucho y esto era un gran negocio, Brasil, Bolivia y Perú desataron guerrillas para ver quién dominaba esos territorios, ya que gran límite, si no es que todo, estaba en selva no explorada, y las fronteras no sabían en dónde empezaban o en dónde terminaban. Para frenar la disputa necesitaban un mapa preciso de las fronteras. Para esto, los gobiernos necesitaban una sociedad neutral que marcara los límites, y ahí es donde se deciden por la Royal Geographical Society, por la fama mundial que tienen de entrenar a los mejores exploradores en el mundo. Con la misión en sus manos, y aún sabiendo el gran peligro que suponía, necesitaban a alguien apto tanto física como mentalmente, así que voltearon al que destacaba entre el resto, y en ese momento lo tenían muy claro: el general Percival Harrison Fawcett. Pues este tenía un perfil perfecto, era respetuoso con la naturaleza y con las tribus, tenía un conocimiento técnico, resistencia física, así que fue oficialmente designado a viajar a la selva con el objetivo de mapear la frontera entre Brasil y Bolivia, en un territorio jamás explorado por el hombre, con enfermedades y tribus hostiles. Percy aceptó sin imaginar que sería algo que cambiaría por completo su vida. Fawcett llegó a Sudamérica ese mismo año, y con un grupo entre 5 y 10 personas, algunos de ellos intérpretes nativos, inició su incursión en condiciones extremadamente duras. Él llegó a La Paz, Bolivia, desde donde partió al interior de la selva por tren, después en mula y al final en canoas a través del río Acre, zona que serviría como una línea divisorial entre Brasil y Bolivia. Percy prefería elegir grupos pequeños como el que él llevaba. De esa forma, podían ser silenciosos y eficientes. Cuando fueron a través del río, las condiciones eran brutales. Estaba infestado de pirañas y caimanes, pero los obstáculos más brutales fueron una anaconda de 18 metros que atacó la balsa, y él reportó haberle disparado. El calor intenso, las lluvias, mosquitos y enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla. Pero a pesar de esto y la falta de comida del grupo, Percy realizaba mediciones precisas. La selva era muy densa, a menudo avanzaba 3 o 4 kilómetros por día con una brújula en la mano y un diario mojado en la otra, en donde realizaba sus anotaciones. Percy siempre fue disciplinado y respetuoso con las tribus con que llegaba a toparse, como los Kalapalo, Naminguara, Njugua o los Kamayura. Pero también al interior de la selva habían muchas tribus hostiles conocidas por su agresividad y canibalismo. Percy procuraba siempre llegar con regalos y se tomaba tiempo para convivir con las tribus, aprendiendo un poco de sus lenguas y conociendo sus historias. Gracias a esto, escuchó relatos de ciudades antiguas y caminos de piedra, así como también animales desconocidos.
Durante su expedición, Fawcett reportó varios eventos que lo hicieron famoso, pero también provocaron escepticismo. Reportó haber visto un perro de 2 narices y una araña gigante, sentir presencias invisibles que los acechaban en la selva, ruinas cubiertas por la vegetación y fragmentos de cerámica donde supuestamente nunca habían existido civilizaciones avanzadas según los europeos. Después de 2 años, Percy terminó el mapa con una precisión impresionante, al grado de que estos mismos mapas se siguieron usando durante 30 años después. Percy regresó a Europa con reconocimientos, pero más allá de los aplausos, Percy llegó transformado. Había encontrado algo más que fronteras. Había encontrado un misterio que podía cambiar la historia como se conocía, un eco en la selva que lo llamaba, al grado de que todas las noches no podía dormir por estar pensando en ello, y en la idea de que esa civilización perdida tipo Atlántida estaba ahí esperando para ser encontrada. Él, con su obsesión, pasó los siguientes años recopilando información de relatos indígenas y culturas antiguas, hasta que un día llegó a sus manos un manuscrito misterioso que lo cambiaría todo por completo. Desde lo más oculto de la biblioteca de Brasil, llegó a sus manos un tal manuscrito 512, el cual dejaría sin aliento a Percy. Este fue escrito en 1753 por un explorador portugués llamado João, y en 10 páginas narra que al separarse de su grupo de exploración, de alrededor de 30 hombres que buscaban minas en el Amazonas, se perdió y andando por la selva descubrió una ciudad perdida al estilo romano. Esta tenía arquitectura avanzada, columnas muy grandes, jeroglíficos tipo egipcio y plazas, y aunque relató no haber encontrado gente, tomó algunas monedas extrañas que halló en el piso para adentrarse de nuevo unos días en la selva y así poder encontrar a su grupo. Al final, este manuscrito es una carta de João al rey de Portugal para informarle lo que encontró, y así le diera una financiación para poder explorar este lugar. Pero la carta jamás llegó al rey y fue archivada para que el destino lo llevara a manos de Percy muchos años después. Percy estaba más que seguro que tenía que regresar. Sabía que dentro de la selva estaba una gran ciudad perdida, a lo que le llamó la Ciudad Z. Le llamó así porque dijo que era el último misterio. Él tenía claro que encontrarla suponía una respuesta para la humanidad, y le demostraría a los europeos que América no solamente era un puñado de indios ignorantes, sino culturas avanzadas como él lo creía. Como cereza del pastel, en ese entonces, en 1911, se descubre la fantástica ciudad de Machu Picchu, en Perú, lo que dejó consternado a todo el mundo, pero más a Fawcett. Entre 1913 y 1918, Percy consigue al fin realizar 2 expediciones. En la primera, Percy se adentra al río Het, frontera entre Bolivia y Perú. En esta expedición, Percy encontró restos de construcciones y cerámica, que llevaría a Europa como evidencia. La segunda expedición, por azares del destino, se interrumpió por la Primera Guerra Mundial, y Percy tuvo que regresar a Europa para servir como oficial de artillería. Al acabar la guerra fue condecorado, pero él con mucho esfuerzo no se alejaba de su objetivo, y con todos los obstáculos buscó financiamiento, pero nadie estaba interesado, y él con sus medios vuelve en 1920, pero la falta de dinero no le permite adentrarse a fondo a la selva como él quería. Solo fue unos meses trazando mapas y realizando mediciones para determinar en dónde estaba la ciudad perdida. Ahora agárrense que viene lo bueno. En 1921, un año después, Percy consigue una pequeña financiación, pero no suficiente para realizar una expedición profunda. Así que regresa a la selva para recorrer el terreno de Mato Grosso, examinar mapas antiguos y escuchar relatos indígenas. Él quería confirmar ciertas pistas del manuscrito 512 y escuchar de relatos anteriores de ciudades de piedra ocultas entre la vegetación. El tono de esta expedición era de preparación, para cuando tuviese los medios realizar su expedición definitiva. Percy partió hacia Brasil y se dirigió a Bahía, y luego al Mato Grosso con la idea de explorar zonas cercanas al río Xingu. Esto en el sur del Amazonas. Él había deducido por el manuscrito 512 y medición de las estrellas que la ciudad Z debía encontrarse por esa región. Percy había tenido contacto con algunas tribus hostiles, algunas de ellas con prácticas caníbales, pero Percy les daba regalos y se ganaba su confianza, por lo que algunos de ellos lo respetaban. Ellos le contaban de ciudades de piedra, donde los dioses vivieron y murieron, de lugares prohibidos donde ningún hombre regresa, de monos gigantes y monstruos come personas. Percy no lo tomó como mitos, sino como historias reales. Quiero una pausa para mencionar que cosas que en ese momento él menciona, como el perro de 2 narices o la anaconda gigante, cosas que parecían fantásticas en ese momento, a la fecha se confirmaron. El perro de 2 narices se documentó en 2005 por un periodista llamado John Blatchford durante una expedición, o la anaconda de 18 metros con la que se encontró,
Hoy sabemos que existió una anaconda gigante llamada Titanoboa, pero antes del 2009 no había registro de algo así. Así como las ruinas que él descubrió, muchas se han descubierto. Ahora sí, con todos estos relatos, Percy estaba seguro de que Zeta era real. Esto sumado a que en esa expedición encontraron megalitos tallados y estructuras circulares. También cerámica rara, pero no de vasijas, sino en formas geométricas raras. Todos los descubrimientos que hacía Percy los enviaba en cartas a Europa y marcaba en su diario para tener un seguimiento. Fawcett en sus cartas narra cómo fue advertido de una tribu ubicada en el este, que les llamaban los morsengos. Según relatos, esta tribu cazaba personas. Percy no tuvo contacto con ellos, pero reportó que a la distancia él vio trampas y jaulas para personas. Él decidió evitar por completo esta zona. También relata cosas interesantes como una presencia luminosa que los seguía por las noches y desaparecía en el río. Menciona del encuentro con un animal hostil, parecido a un tapir, un lobo de agua, mientras atravesaban un pantano. Este les gruñía y al quererlos atacar, estos lo trataron de ahuyentar con fuego y le dispararon, pero no servía del todo. Reportó haber visto árboles que sangraban y ya en los últimos días Percy se contagia de fiebre amarilla y en un estado grave de salud termina esa expedición con todo listo para regresar 4 años después a lo que sería su expedición definitiva. Después de tantos años de exploración y estudios, Percy al fin es volteado a ver por un grupo de inversores de Londres llamados The Grove, que le financiarían su expedición. Percy había generado tanta expectativa pública que periódicos norteamericanos cubrirían sus descubrimientos. La fama que generó Percy fue muy grande y en 1925 partió a lo que sería su última expedición. Con un grupo pequeño, entre ellos su hijo Jack de 21 años, 2 amigos y 2 cargadores locales, preparó su expedición. Llevaban comida enlatada, instrumentos de medición, armas de fuego, 2 perros, 8 mulas y 2 caballos. Estaba ya todo listo. Y así el 20 de abril de 1925, la expedición partió de Cuiva, la capital del Mato Grosso. Se adentraron por la región del este, adentrándose a la región de Xingu. Se narra que al aproximarse con las tribus Kalapalo, estos les advirtieron no dirigirse a estas zonas por las tribus feroces. Fawcett no escuchó las advertencias, pues sabía que ahí estaba el camino para la ciudad Zeta. Fawcett mandó su última carta desde el campamento Dead Horse. Él le había puesto ese nombre porque había tenido un problema. Mataron un caballo que estaba agonizando debido al cansancio extremo. En su última carta le menciona a su esposa: no debes tener miedo al fracaso, ya que está bien, en forma y cada día más fuerte. No puedo decir cuánto tiempo estaremos fuera. No debes tener miedo a ningún fracaso. El destino está en manos de los dioses, así como también manda sus coordenadas geográficas. Un dato interesante es que también en las cartas que les mandaba a los inversores, Percy les mandaba mal a propósito sus coordenadas, puesto que no quería que encontraran la ubicación. Él, confiado en el hallazgo glorioso que haría, se adentró a la selva, en donde él sabía que estaba la ciudad perdida. Eso fue lo último que se supo del explorador más grande de todos los tiempos. La tribu Kalapalo relata que durante 5 días vio el humo de sus fogatas, y aunque Percy había dejado órdenes de que si no volvía no tenía que ser buscado por el peligro que significaba, cientos de exploradores fueron enviados a su rescate. Aunque narran que cientos murieron en la selva, la realidad es que solo uno de ellos murió. La mayoría ni siquiera se adentraban a la selva por el peligro que representaba. Lo cierto es que encontraron pocas pruebas de Percy. Hay muchas teorías de qué le pasó. La más común es que fue asesinado por tribus caníbales, junto a sus hombres y a su hijo. Otras mencionan que encontraron la ciudad perdida, pero no quisieron volver. Mencionan otras que sucumbieron ante el hambre o la enfermedad, o ante criaturas que nadie había visto. Otros investigadores fueron después y dicen haber encontrado los restos de Fawcett, pero análisis de ADN lo desmintieron. Escucharon muchos relatos de nativos, pero no tenían coherencia, por lo que la desaparición de Percy queda como un misterio, uno de los más grandes de todos los tiempos. ¿Tú qué crees que haya pasado? Esta es la historia del explorador que la selva se lo tragó. Recuerda voltear antes de dormir, pues recuerda que alguien te mira.